Reverso. La verdad llega en pequeñas dosis. Pues buenas tardes a todos, a todas. Gracias por venir en esta hora un poco de café, de siesta. Veo algunos amigos, algunas amigas. También veo algunos amigos que les dije de venir y no han venido, por lo tanto ya han dejado de serlo desde ahora. Y nada, lo primero, dar un agradecimiento a AMPIR por invitarnos, por cedernos este espacio, encima en un congreso especialmente importante, que es el 25 aniversario, si no digo mal, ¿no, Rosa? Sí. De la creación de la especialidad. Entonces, bueno, antes de presentar a la invitada, yo creo que lo suyo sería presentarnos nosotros, que supongo que la mayoría habréis visto lo de Reverso, pero no sabréis quiénes somos, ¿no? Y qué hacemos, etcétera. Entonces, bueno, yo te haré una pregunta, Pablo, que es ¿cómo explicamos lo que es Reverso? Tú decías que esto salía de 2 deseos, ¿no? Así que esto lo tenías tú más elaborado. Entonces empiezo yo. Sí, Reverso nace de 2 deseos principalmente. Uno que tiene que ver con la amistad entre Pablo y yo, que es lo que yo creo que nos da el empuje a gastar tiempo, esfuerzo, etcétera. Y otro que tiene que ver con el deseo de pues, intentar humildemente aportar un contenido que entendemos que no estaba representado en las redes o en lo que nosotros veíamos hoy en día. Y un contenido que tiene que ver sobre todo con la clínica más del día a día, ¿no? Que es a lo que nosotros nos dedicamos. De ahí nace un poco, esos son los orígenes. Y yo creo que también hemos estado bien rodeados. Sí, la verdad que también yo creo que el trayecto de Reverso, la clave ha sido en acompañarse bien, ¿no? Y hoy creo que tampoco fallaremos con Rosa, que ahora os comentaremos un poco de quién nos acompañamos hoy. Y pensaba también en bueno, es decir, nos hemos presentado, pero bueno, como digo, somos 2 psicólogos clínicos. Yo trabajo en Barcelona, en un hospital de día de adultos, y Álvaro trabaja en un hospital de día de adolescentes en Alcalá de Henares, ¿no? Digo, por también situarnos, ¿no? Que estamos, como muchos de vosotros y vosotras, en la trinchera, ¿no? De la salud mental, ¿no? Y quería empezar también trasladando la intención de lo que iba a ser el espacio de hoy, porque como muchas cosas en la vida, tú visualizas algo, pero hay obstáculos, ¿no? La idea de este espacio era un poco transmitir una experiencia en primera persona, del sufrimiento psíquico en primera persona. La idea era traer aquí, a acompañarnos a Paula Tomé, que sí pudimos acercarnos a ella, sí pudimos ya saber de ella, y la verdad que nos llevamos una gran sensación de Paula como persona. Eso no desmerece a Rosa, quiero decir, Rosa es amiga de Paula y creíamos que era también la persona, en caso de no estar Paula, que podía representar mejor el espacio de hoy. Y será Rosa también quien os hable un poco mejor de Paula. Yo creo que sería lo suyo. Bueno, por tanto, tenemos a Rosa, como digo, no desmerece para nada. Rosa Cerqueiro Landín es psicóloga clínica vía PIR. Y es vía PIR del año 2000, es decir, el PIR del 2000 no tiene nada que ver con el PIR del 2023 ni del 2020, aunque ha pasado por trazos más complicados, pero sin duda sacarse el PIR en el 2000 y bregar por hacerse un lugar en la sanidad pública, tener contratos estables, por ejemplo, entre otras grandes luchas que habría que afrontar ahí, y por ahí nos contarás también. Pues Rosa Cerqueiro, como digo, aparte de esa lucha inicial, también representa, otra de las síntesis como persona que al menos nos ha llegado, es que más allá de psicóloga clínica, más allá del trabajo, nos ha llegado también una persona que tiene un compromiso más allá de la sesión, más allá del despacho, sino el compromiso social de esta profesión, ¿no? Todo eso lo que conlleva. Como os decía, los tiempos en los que ella comenzó pues no eran tiempos fáciles, en Galicia concretamente, y eso hace que emerjan 2 elementos, no necesariamente conectados, de los que nos podrá hablar. Uno tiene que ver con la Mesa de la Psicología Clínica de Galicia, ¿no? Y el otro tiene que ver con o Movimento da Saúde Mental en Galicia, ¿no?
Así que nada, más allá de los agradecimientos, agradecer también a Rosa en un tiempo récord, ¿no? Porque también Rosa forma parte también de que esto se esté sosteniendo estos 2-3 días que habrá de congreso. Agradecerle de nuevo que también se haya prestado a estar con nosotros en lo que será el reverso más atípico de nuestra historia. Gracias, Rosa. Gracias a vosotros. Buenas tardes a todas y a todos. Como soy parte de la organización, no puedo agradecer, no queda bien agradecer a la organización por haberme invitado. Pero sí que quiero agradeceros a todas y a todos por estar aquí hoy, por estar en estos días, por disfrutar de la ciudad, por disfrutar de vuestro encuentro mutuo y por estar hoy aquí a las 4 de la tarde, después de comer, y para ayudarnos a construir un espacio un poco diferente, ¿no? Yo creo que además hoy es un poco menos diferente, porque empezamos el congreso con diálogo abierto, ¿no? Con el marco de poder de Lucy Johnston, con una dinámica también por la mañana, ¿no? Donde se habló de nuestras dificultades para trabajar en el sistema público y ahora para hablar de derechos, sobre todo de derechos, ¿no? Es una pena realmente, y lo digo de todo corazón, es una pena que no podáis escuchar a Paula Tomé, que es una mujer magnífica, una persona bellísima, una activista en salud mental y una activista en salud mental en primera persona. Realmente escuchar a Paula nunca deja indiferente y es como si un rayo atravesara de arriba abajo todo nuestro ser. ¿Qué es lo que nos ocurre cuando nos acercamos de forma honesta, humana, y sin prejuicios a la persona que tenemos enfrente o a los lados, ¿no? En nuestra tarea cotidiana? Cambia todo para siempre. Creo que ya no hay vuelta atrás. Mejora muchísimo nuestro trabajo y también nos mejora, creo, estoy convencida, como personas. Entonces es una pena, yo haré lo que pueda, pero realmente, bueno, pues os habéis perdido una enorme oportunidad porque hay pocas personas, además, que puedan hablar de lo que les ocurrió, tengan la coherencia y la calma y el saber expresar y para recoger lecturas de todo lo que ha vivido. Mañana también la teníamos en la mesa de las 9 del Movimiento Galego da Saúde Mental. No puede estar. Le pedí que me escribiera algo y bueno, voy a poder intentar leer lo mejor posible y declamar el texto que nos ha hecho Paula, que creo que es de una generosidad enorme. Así que también os invito para la mesa de mañana a las 9 de la mañana. ¿Y qué queréis que os diga, así para empezar? Vamos a hacer lo que podamos, ¿no? Porque sí, se nota ahí, ¿no? No sé si el vacío está aquí. Representa un poco también la falta de Paula, ¿no? Que decías. Decía también, ¿no? Lo de acompañarnos, ¿no? Que antes de empezar, Reverso también se ha acompañado de muchas personas que, bueno, están más o menos o muy directamente relacionadas con la psicología clínica, ¿no? Pensaba que nuestro punto de partida, mira, está por allí, empezó con Marina Carretero. Nos puso un poco de arte a la clínica, ¿no? El arte de las palabras, ¿no? Recomendado el capítulo con el que despegamos y ahí está, ¿eh? Una crack. También, no sé si estará, pero con Gloria Bellido también atravesamos el tema de la infancia, con Javi Prado, cuando no era presidente. Lo relanzamos al estrellato en Reverso, está clarísimo, ¿no? Vimos cómo moría de éxito la psicología, ¿no? Muy interesante. Y Nuria Senjo, mira si está aquí, también, qué guay. Con el tema, bueno, archipolémico, tema trans, complicado. También tuvimos un espacio de Reverso pues arduo, complicado, denso, ¿no? Mañana también hay mesa, un poquito más tarde, para ser sábado. Bueno, hay muchos, como digo, de esto de acompañarnos bien en Reverso, de poner temas que quizá en la palestra pública están tratados. Mira, ayer estábamos en la mesa de comunicación donde salían un poco estos temas, ¿no? Lo polarizados que están los temas, la instrumentalización, ¿no? Entonces yo creo que Reverso vuelve un poco, o sea, humildemente, porque no somos absolutamente nadie, ¿no? Es un espacio reducido, pero contribuimos al menos a tratar los temas, ya que nos ponemos a hablar de ellos, lo más cuidados posible y dejando más cabos abiertos
que cerrados, ¿no? Entonces, bueno, ¿de qué nos hablas, Rosa? ¿De qué nos puedes hablar, no? Seguramente de muchas cosas, ¿no? Pero yo te lanzaba de inicio algo que al menos yo desconozco. Yo soy medio gallego, pero enseguida me fui primero a Madrid, después a Barcelona y dejé un pouco el norte. E querría saber un poquito que es esto do movimento galego da saúde mental, sus orígenes, no, su contexto. Quería un pouco saber desde aí qué sentido tiene, porque seguro que tiene mucho. Bueno, el movimento galego da saúde mental es... Si se me paso al gallego me avisáis, me decís, no entiendo nada. Es un movimiento. Eso significa que es dinámico, eso significa que no está estructurado organizativamente, estatutos, normas, funcionamiento. Un movimiento es algo que se crea en un momento determinado y tenemos que explicar por qué. Es decir, no surge de forma casual, no surge de forma autoconvocada, aparentemente espontánea. Normalmente es el resultado de algo que va germinando, más bien sería como una olla que va caldeándose a presión, ¿vale? Es decir, una situación que había que explicitar y había que hacer un cambio. El movimiento se inicia a finales de 2013, 2014, parece que queda un poco lejos, pero todos lo atribuimos a un contexto social muy determinado. Veo muchas caras jóvenes que a lo mejor no creo que les quede lejos porque lo vivieron y estáis viviendo el resultado de las consecuencias, pero bueno, ya nos tocó así como de adultos. De repente, el contexto no es otro que la crisis económica de 2009, por llamarle crisis, ¿no? Se le llama de otras maneras. El movimiento se genera por un porqué. El porqué es que la situación era, ¿cómo definirla?, insostenible, grave, era... no sé cómo llamarlo en español, abafante, era intolerable, era asfixiante. Recordemos un poco, y como psicólogos yo creo que tenemos la capacidad de dar una lectura más allá de lo evidente, que ya era mucho, que es muy claro de entender, ¿no? La crisis económica de 2009 tiene un poco, creo yo, tres elementos, ¿no? Primero, una definición de la situación. Una definición tiene que ser definida. Y la definición de la situación de la crisis económica fue culpabilizadora. Empezaron las grandes eslogans y este fue, atención, vivimos por encima de nuestras posibilidades. Vamos a pensar como psicólogos, ¿no?, la carga de culpa que implica el decir vivimos por encima de nuestras posibilidades. Lo hemos hecho mal. Un segundo elemento es que se propone una alternativa definida como la única posible y además inevitable. Esta alternativa que se nos vendió fue hay que recortar, hay que hacer, aquí también empezaron los neurolenguajes, ajustes presupuestarios y empezaron los recortes de brocha gorda en algunos aspectos. Entonces, segundo elemento. Y el tercer elemento era lo que yo diría la fantasía de comunalidad. Tranquilos todos, tenemos que remar en la misma dirección, tenemos todos que apretarnos el cinturón y tenemos que hacer un mayor esfuerzo y un mayor sacrificio. Esto es un caldo de cultivo a nivel psicológico, lo estamos pensando, visualizando, ¿no? Primero nos echan la culpa, algo que fue un asunto de unos pocos, nos echaron la culpa al resto del mundo por tener una hipoteca, que en aquel momento era muy fácil de conseguir, tener un coche, tener una televisión grande para verlo en el salón de la casa, ¿no? Además, todos tenemos que apretarnos el cinturón y luego van pasando los años y vemos que eso no es así, con lo cual empieza a haber la desigualdad, palabra fundamental, pero además tenemos que hacerlo todos, que también con el paso del tiempo también se fue viendo que tampoco era así, no todos aportaban lo mismo. Esto viene a decir, inicios de 2009, nos coge con la sorpresa, recordad todos, bueno, si es que eso tiene algún sentido ahora, esas fases del duelo, ¿no?
La sorpresa, negación, también mucho de negación, bueno, estas que ya conocemos, ¿no? Y también incluido la ira. Y digo esto porque 2009, 2013, 2014 podíamos haber empezado ya, pero todo requiere un tiempo, ¿no? De situarnos qué está pasando, de hacer lo posible para tirar para adelante, hasta que, claro, esto es insostenible, ¿no? Que es algo que aprendimos, ya lo habíamos aprendido otras crisis, pero bueno, a mí me tocó esta y ahora la sanitaria, ¿no? Que vemos que los problemas de salud mental, el mogollón, la eclosión es después, un tiempo después. La primera fase estamos resistiendo. Y es cuando empieza, ¿no? Y bueno, eso, el movimiento empieza de una forma autoconvocada, de una forma de boca a boca. Bueno, en una primera reunión estuvimos, yo creo que éramos prácticamente todos profesionales de la salud mental, también sindicatos, que ya fuimos invitados, para hacer esto. Parece mentira, pero esto no se estaba haciendo. Hablar, reflexionar, poner vistas en común. Oye, esto pasa aquí, pues aquí en Santiago, ¿qué pasa en Ferrol? ¿Qué pasa en Lugo? Está pasando lo mismo, hay que hacer algo, ¿no? Y bueno, fue surgiendo un manifiesto donde ya sentamos las vías, ¿no? De qué queríamos hacer, es decir, análisis de la situación y compromiso para actuar. Creemos que, bueno, ahora me coloco como psicóloga, esto es un movimiento ciudadano. Quienes estamos ahí estamos como ciudadanos, no estamos como profesión. Entonces, horizontalidad absoluta, ¿no? Pero claro, cada uno viene a donde viene y tiene la lectura que tiene, ¿no? Y en nuestro caso, no solo en el mío, pensamos que la profesión de la psicología clínica, al servicio de la sociedad, como tenemos que ser útiles socialmente, si no, no tenemos sentido, ¿vale? Y además tenemos esa capacidad para realizar un determinado tipo de análisis y proponer un determinado tipo de posibles alternativas. Ya no hablamos de soluciones, pero alternativas. La situación, entonces, en el contexto social era esta, que provoca más pobreza, más desigualdad social, aumento de prevalencia de los problemas de salud mental, aumento de las muertes por suicidio. En el 2014 habíamos llegado a lo más alto en nuestra comunidad. Más de una persona cada día moría por suicidio. Ahora no bajamos de los 300 al año, que es mucho. Claro, esto además, dentro de nuestras consultas estamos viendo las consecuencias, ¿no? Como digo, fue una época muy creativa con el neolenguaje. Para recordarlo, estaba recordando estos días, los mini-jobs. ¿Os recordáis? Ensalzando los mini-jobs porque era, por ejemplo, una oportunidad única para las mujeres para poder conciliar el trabajo y la vida familiar, y para los jóvenes que también tuvieras más tiempo de ocio. Se iba vendiendo esta idea, O sea, no es una porquería lo que estamos ofreciendo, no es un trabajo precario, es una oportunidad. Esto es increíble. Soluciones habitacionales, micropisos, cajas de cerillas o ahora que se llaman co-livings. Hay cosas que aún no cambiaron, Co-showering también hay. ¿Perdón? De ducharse juntos para ahorrar agua, ¿no? Y para fomentar el encuentro, está bien. Movilidad voluntaria. Esta a mí me tocaba mucho las narices porque les iba contando a ellos, ¿no? Que las dificultades que hubo para trabajar mínimamente, ¿no? La movilidad voluntaria, es decir, la inmigración, ¿vale? Era una oportunidad para conocer gente nueva, culturas diferentes, estas cosas, idiomas. Se le llamaba movilidad voluntaria y parece que el joven, sobre todo, lo siento, los jóvenes ahí pringaban más, que no quería hacer eso. A ver, por favor, salgamos al mundo, ¿no? Y eso lo veíamos y lo seguimos viendo en las consultas, ¿no? Por hablar de casos que, bueno, de ahí a peor, ¿no? Uh-huh. En sanidad se estaban haciendo cosas terribles. Voy a recordaros una porque es fundamental. Porque en esto, claro, empezamos a decir, ¿no? Nosotros, el 15M y mucha gente, que la política de austericidio era una opción, era una decisión política, no era la única opción posible. Y que además estaba escondiendo otro tipo de intencionalidades. En el 2012, y lo voy a leer, se publica el Real Decreto Ley 16/2012 de medidas urgentes. Cuando un título es tan largo es que esconde algo.
de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. Fue un torpedo en la línea de flotación del Sistema Público de Salud, porque recortaba o bombardeaba la universalidad. Aquí hubo gente excluida, los sin papeles quedaban fuera del sistema. Ya pasaron de ser en el texto, los textos y el principio de los textos legislativos son fundamentales, definen lo que es el resto del texto, ¿no? Cuando antes hablaba de ciudadanos, ahora empieza a hablarse de asegurados. Entonces no todo el mundo podía estar asegurado. O tenía que demostrar, por ejemplo, que era pobre para seguir siendo atendido y español, y residente, y español, residente no, español, ¿vale? Fue el tiempo del copago, que en realidad era un repago, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hubo cosas que, bueno, eso, pues el grupo de gente y por toda la nación, evidentemente, ya empezábamos a cabrearnos, a decir que, uy, esto va de otra cosa, vamos a poner toda la voluntad, pero esto está yendo de otra cosa, ¿no? A nivel de salud mental, la realidad, no solamente creo que en Galicia, pero bueno, aquí nos tocó todo lidiar con esto, es que ya estábamos en condiciones deplorables. Es decir, lo de que es la hermana pobre del sistema, pues siempre ha sido así, ¿no? Entonces, bueno, era esto. Pero a eso se añadió ya otras cosas. Acortamientos temerarios de los ingresos. Empezaba a estar los objetivos, la estancia media, acortándola cuando no siempre es posible, o el freno para ingresar. Tenemos aquí testimonios de que al día siguiente, normalmente tocaba a los residentes de psiquiatría, ¿no? Estar en urgencias, se les preguntaba ¿por qué has ingresado a esta? A los residentes. Eso tiene un efecto, ¿verdad? No hace falta, hablando después de coacción y coerción, no hace falta decir más, ¿no? Las listas de espera, bueno, aumentaron, pues ya os podéis imaginar, ¿no? Muchísimo. Aumentaban todos los índices, nuestro trabajo se hacía insostenible, lo cual se empezaban a romper los derechos asistenciales, ¿no? El de accesibilidad, el de tener el mejor tratamiento posible, que ya está catalogado en la prestación, a un sálvese quien pueda. Y los que estaban mal siempre estuvieron peor. Los colectivos con entidades más graves, pues los recursos cada vez iban fallando mucho más, ¿no? Hablamos de pisos protegidos, de camas de rehabilitación, etcétera, etcétera. Se llegó a un punto en el que, luego ya nos dimos cuenta entonces por qué frenaban los ingresos, en el que, y con aquello del verano, que la gente parece que no enferma en verano, pretendieron cerrar para siempre una planta entera de psiquiatría. Esto ya fue el culmen que nos hizo decir, bueno, aquí tenemos que hacer algo, ¿no? ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Para qué el Movimento Galego de Saúde Mental? Para denunciar la situación que había, para pedir transparencia. Esto es fundamental. Sin datos no tenemos un análisis adecuado de la situación, con lo cual no podemos plantearnos una alternativa de solución. Planificación, o sea, empieza la crisis económica. La OMS dice en 2011, aquellos países que inviertan más en protección social y sanitaria van a poder mitigar los efectos de la crisis en la salud mental. No teníamos un plan estratégico, lo teníamos que quedó a medias por un cambio de gobierno, entonces se quedó ahí en el olvido. No había planificación. Entonces teníamos que pedir transparencia, que pedir planificación, que pedir datos y también pedir un ejercicio democrático en los servicios, porque tampoco había reuniones, no había nada de eso. Y ahí empezamos y hasta hoy. Bueno, sobradamente justificado, yo creo, el nacimiento del movimiento. Yo no soy gallego, movimiento, lo he dicho bien. Sí. Movimiento de saúde mental. Y bueno, y uno de los estandartes, quizás, también teniendo presente un poco el espíritu de Paula, ¿no? Que era una de las cosas que más quería hablar, pues es de derechos humanos. Con quizás la punta visible, la cuestión de la coerción. Y queríamos preguntarte, Rosa, ¿qué pasa con la coerción? ¿Qué formas de coerción hay? Porque quizás este es un congreso de psicología clínica, ¿no? No solo la única coerción que hay son las contenciones y los ingresos involuntarios, ¿no? Sino que los psicólogos que no somos normalmente el brazo ejecutor de ese tipo de medidas, pues también no estamos libres de otro tipo de formas de coacción, ¿no? Entonces, bueno, queríamos que nos hablaras un poquito de todo esto. Quería antes de eso, para explicar lo que es la coerción más evidente, quería leeros
un trocito del texto de Paula, primera persona, ¿vale? ¿Os parece? Dice así: en el relato de Kafka, titulado La Metamorfosis, Gregory Samsa, el protagonista, despierta un día convertido en un insecto. Al principio le cuesta un mundo simplemente cambiarse de postura, darse la vuelta. Aunque lo consigue, la alegría dura poco. Su nueva vida de insecto es la constatación de que su vida ahora no vale gran cosa. Este relato es una fábula sobre la deshumanización que os invito a leer. Podría decir que durante mi ingreso involuntario me sentí como un insecto, pero mentiría. La verdad es que me sentí todavía peor, como un mueble, algo más que alguien que había que trasladar de un lado a otro porque así lo decían los protocolos clínicos. Han pasado más de 20 años desde que decidieron que para trasladarme de hospital había que reducirme entre varias personas y posteriormente pincharme y atarme. Ya sé que parece una película de terror. La ficción es buena para evadirse cuando la realidad supera toda capacidad de raciocinio o conexión afectiva. La psicosis es un tipo de ficción que, por desgracia, puede hacerse realidad cuando te ves reducida a la capacidad de acción y decisión de un mueble. La vida, por momentos, puede ser aún peor que la de Gregorio Samsa, devenido insecto. Extraña ciencia la que pretende curar maltratando. Esto es un ejemplo de coerción, de atar a una persona de pies, manos y también tronco, donde hasta el punto en que su espacio es lo que ocupa su cuerpo. Los psicólogos formamos parte de servicios, de unidades, ¿verdad? Independientemente de la responsabilidad individual de aquella persona, de aquel profesional que en el ejercicio de su labor ejerza algo, cuando menos moralmente dudoso, éticamente reprobable o incluso que sea constitutivo de delito, formamos parte de ese sistema. Es decir, me preguntabas, ¿no? Los psicólogos, ¿cómo podemos ejercer coerción? Bueno, formando parte de ese servicio. Parece que esto no va con nosotros, porque nosotros normalmente, que yo sepa, no damos la orden, porque es una orden, y no la ejecutamos. Pero formamos parte del servicio, no nos podemos poner de lado. Tendremos que valorar qué podemos hacer para que eso no tenga lugar. Entonces, yo el primer punto diría porque sí, parece que no tiene que ver con nosotros. Sí, lo decía por salirse un poco de esto de desplazar todas estas cuestiones como si fuera la psiquiatría, como si los psiquiatras fueran individuos malos, ¿no? O perversos, sino que evidentemente es una cuestión estructural de la que formamos parte y que, bueno, tal y como lo pensábamos nosotros, las contenciones, los tratamientos involuntarios serían quizás lo más visible, pero que nosotros también podríamos contribuir de otras maneras, ¿no? No sé cómo lo piensas tú. Coerción. Presión ejercida sobre alguien para forzar su voluntad o su conducta. Dicho así, todos diríamos, yo eso no lo hago. Por supuesto que no. Se me ocurría, hoy, cuando exigimos condiciones para recibir un servicio o prestación a la que tienen derecho una persona, ¿estamos o no realizando coacción o coerción? Tienes que hacer esto o tienes que dejar de hacer esto, si no, no te voy a dar de alta, no vas a recibir visitas, no te voy a una subvención, prestaciones, etc. Es coacción. No podemos exigir condiciones que a otra persona no se las exigiría. Tendremos que exigir, los derechos fundamentales, ¿no? Cuando prohibimos el uso o la decisión de realizar algo que no le pediríamos en otro contexto, vamos a pensar nuestras plantas de psiquiatría y una otra planta en cualquier lugar y un hospital. No hay diferencias. Y realmente las podemos justificar. Restricción de visitas, relacionarse con compañeros de la planta. ¿Habéis escuchado eso de no, cuidado? A ver si, cuidado con hacer el uso del móvil. En plantas de rehabilitación, cuando hay que darle 50 céntimos cada día a todos los residentes porque sí, tenemos modo de justificar. Cuando descalificamos, invalidamos al paciente, no es una forma de prácticas que vulneran derechos. Cuando hablamos del paciente sin que esté presente y tomamos decisiones sin que esté presente, ¿qué diríamos de eso, no? Es decir, creo que no estamos acostumbrados a ver la sutileza de muchas prácticas que implican una persuasión.
la relación de poder, que evidentemente también tiene el psicólogo clínico, ¿no? Que las palabras también son coercitivas, ¿no? y deshumanizadoras, ¿no? También. Sí. Por ahí. Es decir, creo que estamos acostumbrados a decir, no, eso no lo hago, porque claro, vemos lo más fuerte, que es lo primero que hay que derrubar, romper. Derribar. Aislamientos dentro de una habitación porque el paciente se ha portado mal, los ingresos forzosos, los tratamientos forzosos, no solamente la medicación, que es como el Princeps, la contención mecánica, física, farmacológica. Claro, tenemos que plantearnos, los derechos fundamentales son aquellos derechos que deben gozar de la máxima protección, de la máxima. Tiene que haber una excepción excepcionalísima y tenemos que avanzar a que además, mediante vía fiscalía, para vulnerar un derecho fundamental, para contraponer un derecho fundamental. Tenemos que hacer todo lo posible para no llegar a eso. El problema es que la cultura que tenemos de organizativa es, vemos como inevitable y entonces ya no se nos ocurren otras maneras alternativas antes de una práctica coercitiva. Entonces aquí los psicólogos creo que tenemos también mucho, psicólogos y psicólogas tenemos mucho que decir de esto, es de darle una vuelta. Respecto a esto que dice Rosa, escuché a un psicoanalista que es además de aquí, de La Coruña, casualidad se llama Manuel Fernández Blanco, por si alguien le puede conocer. Sí. Le escuché una frase que aparentemente no tiene que ver con esto, ¿no? Pero decía algo así como que a él le ayudó mucho que su análisis le protegiera de sí mismo. Me llamó la atención, ¿no? Además yo lo suscribo también en ese sentido y pensaba, con esta cuestión de la coerción, etcétera, si hay momentos de máxima vulnerabilidad donde está justificado, haciendo un poco de abogado del diablo, ¿vale? Si está justificada la coerción en momentos de máxima vulnerabilidad, como digo, donde alguien necesita ser protegido de sí mismo. No te lo compro. Para eso es reverso, para ponernos un poco en el reverso de la cuestión. No lo compro porque no. porque hay experiencia contrastada que dice todo lo contrario. Hay países, estados, por ejemplo el de Pensilvania, que tiene una experiencia brutal, que lograron contención cero. Contención cero absoluta, lograron lo que no habían logrado en los 50 años anteriores, ¿no? Hay experiencias entonces en Italia, en Suiza, en Reino Unido, que consiguen plantas sin medicación, sin ingreso involuntario y sin contención. O sea, si esto ocurre, ¿qué pasa? ¿Que nosotros no sabemos menos o qué? Entonces, hay que proteger a una persona en un momento de máxima vulnerabilidad. Tenemos que develarnos los sexos para ver cómo lo hacemos. Muchas veces, además se sabe, ¿no? Los elementos que realmente influyen en poder conseguirlo, ¿no? A veces se trata de espacios. No siempre, algo de inversión siempre, pero no creáis que es lo más importante. De espacios, de estructuras, de modos de llevar a esa situación, el acompañamiento. Hay personas que dicen, he tenido a lo mejor que estar 2 horas con la persona a su lado, respetando su distancia, sus silencios, hasta que ha ido bajando, tranquilizándose. Claro, aquí se le da la vuelta. Pero como no tenemos suficiente personal y no tenemos tiempo, vamos a ir a la medida que sabemos que va a conseguir, si consigue, que tampoco es cierto, rápidamente. Pero claro, los derechos fundamentales tienen que estar en primer lugar. Entonces, cueste lo que cueste, tenemos que protegerlos siempre. Me hacías pensar en esto de los eufemismos. Recuerdo yo, en una etapa pasada, estaba aprendiendo en un curso, se tuvo que hacer una contención mecánica, ¿no? Y había venido la adjunta de psiquiatría, pero podría ser de psicología clínica, ¿eh? Dice, no, quita eso, pon inmovilización terapéutica, ¿no? Bueno, sí, se vendió durante mucho tiempo que era una técnica terapéutica. No, para nada. Sí. Sí. Sí, es verdad, también me hacía recordar en algunas jornadas de... yo he hecho la residencia en Madrid y asistí en varias ocasiones a las jornadas de la madrileña, de la AIN. Y tela la intensidad que se movía, porque también eran atrevidas, ¿no? En el sentido también de poner encima de la mesa, algo que abogo también que AMPIR pueda, quién sabe, ¿no? En un futuro también poder tener espacios más participativos, ¿no? Esto ya lo lanzo
desde mí. Y claro, escuchaba por un lado psiquiatras, psicólogos hablar de lo que tú decías, ¿no? La falta de medios, ¿no? Y lo que tú decías, Álvaro, ¿no? También de pues, esa situación de máxima vulnerabilidad, igual hay pues, una persona en un box y no quedar otra, ¿no? ¿Qué alternativa manejar ahí? Que yo creo que está muy bien lo que plantea Rosa en el sentido de no quedarnos estancados en no hay medios, sino que esto también hay una cuestión de voluntades, tolerar también, ¿no? Y ver al otro como un humano, ¿no? Pero yéndonos también a lo irremediable, ¿no? De esas situaciones, ¿qué poder hacer con esto? ¿Qué mensaje dar, ¿no? Con esa falta de medios, con esa falta de espacios, quiero decir, pero de personas también, y ver a una persona dándose cabezazos contra una pared, ¿no? Yo qué sé, por traer lo crudo, ¿no? Y lo que quizá nos podemos ver... Sí, lo que ver pasa ese es que mensaje, sí, ese es el argumento que siempre se usa. Bueno, pero al final, ¿qué pasa en este caso? ¿No? Claro, y siempre ponemos la excepción. ¿Cuántas veces ocurre eso realmente, no? Es decir, ¿por qué no va a hablar de lo más evidente que siempre se oculta? ¿Por qué no empezar hablando de nuestros propios prejuicios, nuestros estereotipos? El paciente con una enfermedad mental grave, y empezamos ya, el esquizofrénico, el psicótico, no, la persona con... o es peligrosa, o es imprevisible, o es incapaz. Es decir, empecemos a hablar, ¿no? Entonces, claro, para que eso no suceda, para empezar, tendremos que decir, bueno, tenemos que tener como máxima la contención es un fracaso asistencial. Oye, que no siempre nos salen las cosas bien, ¿no? Y aprender de la experiencia. ¿Cuántas veces se han hecho análisis causa-raíz? Es decir, ha ocurrido un episodio de contención, vamos a reunirnos todos, incluyendo a la persona, evidentemente, la familia también si quiere, y vemos, rastreamos, sin ánimo de culpabilizar a nadie para aprender de la experiencia, qué ha pasado, qué se pudo haber hecho, y en este momento, para que eso no hubiera tenido lugar y que no tenga lugar la siguiente vez. De verdad, o sea, el hombre es el animal que tropieza. A ver, ¿cuántas veces, no? Entonces, claro, cuando se produce ese tipo de debate, siempre vamos a la excepción. Esa persona entre 1 millón, o bueno, los medios de comunicación, ¿no? Lo que sale publicado. Ya para empezar con el titular, un esquizofrénico. Pero bueno, es decir, se puede hacer mucho, sobre todo, hay que decirlo, está todo escrito, que no hace falta inventarse nada, leerlo y crear un sistema diferente. Hay alguna experiencia, no me acuerdo, creo que fue Suiza, que hicieron una primera fase que se proponían reducir el número de contenciones y lo consiguieron. Creo que era 1/3, bastante bien. Pero se dieron cuenta de que si tenían como objetivo reducir, no se conseguía el objetivo final, que es contención 0. No, se tenían que proponer contención 0 y a partir de ahí redujeron muchísimo, pero no sé si un 80% o 90% el número de contenciones. Porque si empezamos a decir vamos a intentarlo, pero siempre habrá una posibilidad, no, pongámonos el objetivo que queremos, que va a ser más sencillo que se consiga. Sí, hay una estrategia muy común, como tú decías, que es justificar medidas coercitivas en un 90%, un 99%, porque hay un 1% en situaciones muy complicadas donde se ha dado, ¿no? Como si nublara todo lo demás, ¿no? No sé si me explico. Y bueno, en relación a esto, y como hablábamos antes, que la única manera de coerción no tiene que ver con las contenciones y demás, sino que pensábamos que un diagnóstico también puede ser muy coercitivo, ¿no? Imaginamos decirle a alguien, bueno, pues usted tiene un trastorno de límite de personalidad o una esquizofrenia y esto es crónico y va a tener que venir a consulta, bueno, lo que sea, ¿no? Una narrativa de este tipo. Y la pregunta que te lanzamos puede ser una pregunta tonta, pero para que tú también desarrolles, es ¿qué sentido tiene ver a la persona más allá del diagnóstico? Todo el sentido, claro. A ver, tenemos que pensar, ¿qué es un diagnóstico? O sea, ¿para qué sirve un diagnóstico? ¿No? Casi lo pregunto. Sí, después, que no lo hemos adelantado, tenemos la intención de que Dios, que dispersión para allá, flipa. Sí. Que también participéis, ¿no? Y no sé si esto puede estar resultando, como digo, un movilizador para después comentar. O sea que en esa línea de lo que dice Rosa ya podréis decir diagnóstico. Se me ocurre que un diagnóstico primero es una herramienta, ¿no? ¿Es una herramienta o es la Biblia? Es una herramienta, entiendo, ¿no? Para hacernos una composición del lugar,
relacionar determinados síntomas, ¿no? Y darles un nombre que podamos fácilmente entendernos entre profesionales, sobre todo, ¿no? Y que también nos oriente a la acción. No sé en qué momento también hemos hecho la unión de diagnóstico con DSM-4 o 5 o la CIE. Es decir, porque el diagnóstico realmente tiene una definición mucho más amplia, ¿no? Existe el diagnóstico relacional, estas cosas. Entonces, en todo caso, es una herramienta. Entonces, creo que tenemos que preguntarnos si esa herramienta nos está sirviendo o nos reduce primero a nosotros, y si nos reduce a nosotros el cambio de visión, vamos a reducir a la persona que tenemos enfrente, contenerla en un campo de visión, y entonces ya no tendrá el sentido para el cual estaba hecho, y que yo creo que el propio DSM, por lo menos en algunos de ellos, lo ponía muy bien al principio, que creo que nunca leemos en los primeros capítulos. Es como los primeros discos, ¿no? Después ya se comercializan los grupos y ya hacen basura, ¿no? El DSM parece que empezó bien, pero las últimas ediciones es pura basura, pensaba yo. Seguramente. Pero bueno, podría ser una herramienta entre muchas más. Entonces, cuando decimos ver a la persona más allá del diagnóstico, claro, es que tenemos que pensar en esos códigos. Porque si vemos un diagnóstico mucho más amplio, seguimos viendo a la persona, ¿no? A la persona, lo que le ocurre, su sufrimiento en todos los niveles, lo relacionamos con su biografía, lo relacionamos con su contexto y sigue siendo un diagnóstico, ¿no? Sí, pensaba, claro, a nivel de autocrítica, ¿no? ¿Qué ha pasado? Bueno, yo puedo ver que hay una narrativa también burocrática desde la que también las personas pueden conseguir cosas a nivel económico, a nivel de derechos, de ayudas, que tiene su parte, yo creo que positiva, pero que hay una parte que me preocupa, ¿no? Y lo vivo mucho en las narrativas actuales, ¿no? Que me cuesta mucho escucharle a las personas decir, me dicen lo que tienen. Tengo ansiedad, tengo depresión, tengo bueno, de todo, pero no sé qué les pasa. Es decir, esto que hablas de lo relacional, ¿no? Qué historia, muy desconectados de su historia, ¿no? Sí. Y yo creo que podemos ponerlo a nivel expulsivo en la persona, ¿no? Pero pensaba como sistema, ¿qué ha pasado? Porque ¿no? Y en los medios de comunicación pasa esto, ¿no? Sí. Pensaba, ¿qué ha pasado? ¿Qué se nos ha escapado para que estas narrativas hayan entrado de una manera tan, no sé, cosificadora, deshumanizadora? ¿Narrativa o marketing? ¿Qué estrategia de marketing ha conseguido? Porque ha sido muy eficaz, ¿eh? Eso que vienen, yo tengo crisis de ansiedad, que te vienen con un tipo de diagnóstico. Yo creo que ha sido puro marketing. Se nos ha colado por ese lado. Fui no me acuerdo ya, hace un año, bueno, no sé, tuve que ir al Parlamento de Galicia, a una comisión de discapacidad, ahí voy yo. Y me encantan los datos. No sé. Porque con los datos en mano no me pueden contraatacar. Y me pareció muy curioso y sobre todo enormemente preocupante. Como era de discapacidad y yo iba para hablar de la discapacidad psicosocial, busqué el número de personas con discapacidad reconocida, es decir, ya con la tarjetita y el grado de discapacidad, ¿vale? Y busqué y vi diferentes años. Me quedé con el año 2017 y con el 2021. Niños entre 0 y 15 años, solo discapacidad psicosocial. En el 2017 eran 1.938 niños y niñas y en el 2021 4.604. ¿Qué pasó ahí? Se convirtieron, o sea, la discapacidad creció un 137% en esos años. ¿Qué ha pasado ahí? Es decir, el diagnóstico, es decir, tiene que ver con el diagnóstico, ¿no? Se realiza un diagnóstico que da lugar al reconocimiento de una discapacidad, que no dudo que se tenga ni nada de esto, ¿no? Pero le hemos dado la vuelta. ¿Será que con esta discapacidad reconocida tienen acceso a prestaciones que tendrían derecho y que tienen que pasar por ahí? Porque de 0 a 15 años es brutal. El resto de edad es igual, ¿no? Podemos pensar en las personas mayores, es donde aumentará más el grado de discapacidad. Pues no fue así. Sobre todo de 0 a 15 y de 16 a 29 años. Casi se duplicaba
en 5 años. Es decir, el diagnóstico, tal como lo tenemos establecido, con los códigos que tenemos que marcar, se estaba utilizando no de mala manera, sino para conseguir unos servicios, unos recursos que a lo mejor de otra forma no tendrían. Yo digo que si esas familias tuvieran una capacidad económica más saneada y hay menos precariedad, a lo mejor no tenían que pasar por eso. Tienen derecho y así van a tener acceso a unas prestaciones, pero a cambio también se quedan con una etiqueta. Y eso a lo mejor vamos a verlo en unos años, que lo que iba a ser un beneficio se va a convertir en un prejuicio. Entonces aquí creo que hay muchas, a mí se me escapa, todas estas derivadas, pero son complicadas. Bueno, muy interesante los datos, la verdad que son difíciles de entrar. Yo hoy estoy haciendo bastante de abogado del diablo, me vas a perdonar, Rosa, espero que no haya problemas después. Pero también te queríamos preguntar si el diagnóstico también tiene efectos positivos. Voy a poner un ejemplo rápido, ¿vale? Pues una familia que hace, no sé, semanas o así, y la madre decía que golpeaba a su hija porque pensaba que que estaba... que se portaba mal o cosas así, y que cuando por fin se le dio el diagnóstico de, no me acuerdo que tenía, no sé, es que le pusieron TDAH o algo así, que entendió que estaba mal y que no fuera que se portara mal ni nada de eso, entonces ahí un poco dejó de pegarla, ¿no? O sea, el diagnóstico como una cosa un poco protectora. O otros niños, pienso niños y adolescentes, que es con lo que yo trabajo, que tienen sus rarezas, sus peculiaridades, y el diagnóstico es un modo socialmente aceptado de presentarse ante el otro, ¿no? que quizás no pueden expresar de otra manera. Entonces, pues tengo trastorno de conducta, tengo TDAH, y entonces es una especie de escudo imaginario que protege de algún modo, ¿no? O ciertas personas con un déficit, por decirlo así, unas dificultades a nivel identitario, que el diagnóstico de algún modo, pienso yo, hasta habría que apuntalarlo bien, porque les da una especie de consistencia que les anuda o les protege de algún modo. Bueno, lo que te sugiera todo esto que he dicho, y luego para pensar también todos. Sí. A ver, es que realizar un diagnóstico de una situación, de una persona, es que no es malo. El tema es que realicemos un diagnóstico estrecho, ¿no? Y normalmente además apurado. Todo se ha dicho, ¿no? Y en el que ese diagnóstico no incluyan todas las variables que tenemos, que además nos las han enseñado y hemos aprendido, ¿no? Esto tiene esta palabra, o hay formas también de explicar, y es por esto, o está relacionado con esto y esto otro. Yo creo que no es negativo. El tema quizás es el uso que se está dando a esa clase de diagnóstico. También tendríamos que medir bien. Es decir, cuando la persona tiene derecho a saber qué le ocurre, ¿no? ¿Vale? Y también tenemos que medir si este diagnóstico lo realizamos en estas circunstancias, si cambiaran las circunstancias, posiblemente cambiara el diagnóstico. Ahora lo seguiríamos en 10 años. ¿En qué le va a ayudar ahora a medio plazo y a largo plazo, si es que pudiéramos hacer tal previsión? Quiero decir, a lo mejor a veces también nos falta esa capacidad de poder reflexionar. No digo que nos falte a nosotros el tiempo y el espacio, que nunca nos lo dan, también para reflexionar esto. Claro, que el abogado del diablo, y yo estoy autocrítico, ¿no? Pensaba de nuevo que yo creo que también, como decías, formamos parte de un sistema de gran carga biomédica, donde muchos de los gestores son médicos o gestores simplemente, y pensaba que una manera de nosotros ganar terreno, hablo ya de la psicología clínica, es poder dar datos, es poder justificar, ¿no? Y pensaba la cantidad de protocolos, de nombres, ¿no? Programa TLP, programa de psicosis incipiente, programa de depresión, ¿no? De alguna manera ya os estamos abriendo la puerta que ya estamos dándole un mensaje que decías tú de escasa reflexión, ¿no? Ver por ahí que de nuevo se nos escapa el tiempo, se nos escapan los recursos, ¿no? Comentaba antes en la mesa de trastornos de personalidad, la unidad, porque estaba ella sola, sí. Era pura unidad. Entonces, claro, yo sí lo conecto con la falta de reflexión, lo que comentabas también de todo lo que hay por debajo, ¿no? De que podríamos explicarlo, ¿no? Con una historia, ¿no?
lo que a ti te ocurre es una historia o sellarlo todo en un diagnóstico, ¿no? Desde el que explicamos muchas cosas. Hilando con lo del inicio que decías tú de la crisis culpabilizadora, ¿no? También de alguna manera aquí estamos de nuevo por donde venga, dando una imagen muy individualista, ¿no? Esto que decía Mark Fisher de la privatización del estrés, pensaba que aquí también hay una privatización de un sufrimiento que toca con muchas más cosas, ¿no? Hablabas de diagnósticos relacionales, creo que no hay tiempo para diagnósticos relacionales, ¿no? Con cómo nos manejamos, ¿no? Todo lo sella mucho más un código de, como digo, unos manuales de dudosa fiabilidad y validez. Quiero decir que esto es sonrojante. Y con esto trabajamos, ¿no? Pensaba cómo también hacernos hueco, darle sentido a nuestro trabajo diario, que yo muchas veces me siento absolutamente incoherente en estas velocidades del sistema, ¿no? Pero bueno, no sé, lo digo un poco por casi aquí desahogo, parece que estoy desahogando en mi propio espacio, pero también un poco en contraste con tu trayectoria, que has podido ver más. Por eso necesitamos encontrarnos, por eso son necesarios, ojalá que no, los movimientos, las mesas, las plataformas, el tejido asociativo, ¿no? Para darnos tiempo para ir reflexionar, porque también yo creo que de aquí cogemos fuerza, ¿no? Y vamos adelante. Tenemos entonces que pelear muchísimo en nuestros centros de trabajo, pelearnos. Trabajar, ¿no? Para que se escuchen otras voces. Y además es que tenemos que decirlo, además tenemos una voz muy reconocida, muy capacitada, tenemos competencia, ¿no? Es nuestro deber, nos pagan por ello, además, ¿no? Para decir, pues mira, yo no tengo ese tiempo, yo no voy a diagnosticar en este momento, a mí me tienes que dar tiempo para diagnosticar, ¿no? Cuando era residente en alguna unidad nos pedían que pusiéramos el diagnóstico en la primera consulta, y además yo creo que era porque estaban haciendo alguna investigación, la primera consulta en niños. Tela. Es decir, creo que es necesario ese tipo de encuentros y comprometernos a cambiar, ¿no? También creo que tenemos que salir, es decir, de nuestro ámbito profesional, es decir, también a nivel, bueno, como ciudadanos, también ejercer, ¿no? Porque una de las cosas del movimiento, la tercera característica era ¿con quién lo hacemos, ¿no? Es un movimiento amplio, entra quien quiera entrar, básicamente. Pero hay primera persona, hay profesionales de salud mental, hay otro tipo de profesionales, están abogados, es decir, quien quiera entrar. Y eso da una riqueza inconmensurable. Vale. Y tenemos que trasladar a la sociedad también el resultado de nuestro análisis. Podemos quedar en la consulta explicando a la persona que lo que le ocurre, el sufrimiento, el malestar, mira, no es por ella, no es que tenga una depresión y tal, o si tiene algo de depresivo es porque le falta el trabajo, con frecuencia sufre episodios de maltrato, es decir, por esto y por esto, que cuando lo dices, algunos quedan como, ¿cómo? Ah, ¿me pasa por esto? Sí, es decir, es la reacción normal, comprensible, a todo lo que te está sucediendo. Y bueno, y es un trabajo que tenemos que hacer y defender, ¿no? Pero además la sociedad también tiene que saberlo. Por eso también salimos mucho a la calle, el movimiento galego, ¿no? A través de campañas, de performance, para que la sociedad se haga cargo de lo que está ocurriendo. Bueno, con este ánimo de apertura, yo creo que lo suyo es avisar que vamos a tener a Rosa solo hasta 1:30. Nos quedan 25 minutos, entonces podemos, yo creo, aprovechar para abrir un poco el debate e invitar a quien quiera a reflexionar, preguntar o discutir, lo que cada uno... Compartir. Compartir. Así que, bueno. Sí, pasamos este micrófono. Siempre cuesta al principio. Hay un silencio inicial, como en los grupos, y luego ya... Yo quería compartir y un poco ampliar lo que ha dicho Rosa. Le quería preguntar a ella que compartiera con nosotros experiencias que habéis tenido desde el movimiento, porque me dejaron impresionada, porque cómo han tenido ideas como dar badaladas, o sea, campanadas,
para la prevención del suicidio en la Plaza del Obradoiro de Santiago. O sea, ¿a quién se le ocurrió esa idea? No lo podemos decir. Pero ya sabéis, normalmente se empieza hablando y se acaba diciendo, y podemos hacer esto, podemos hacer eso otro, ¿no? Bueno, sí que me acuerdo quién la sugirió. Pero como es algo comunal, teníamos claro que, o fuimos dándonos cuenta de que teníamos que lanzar la información de diferentes vías. Está muy bien encontrarnos entre nosotros, estar muy a gusto, compartir esto con gente con la que te encuentras genial y sabes además que vamos a pensar lo mismo, ¿no? Tipo jornadas. Bueno, ya las abrimos también al público en general, ¿no? Y así también hay más diversidad. Pero también teníamos que hacer algo que captara la atención. Además, bueno, a veces hay no sé cómo le llaman... bueno, los medios de comunicación y altas esferas coartan que lleguen ciertas informaciones, estas cosas, un muro así de silencio. Entonces teníamos que romper. Las badaladas por la prevención del suicidio fue una campaña que hicimos porque, eso, como os decía, el suicidio alcanzaba cotas altísimas, en esos años mucho más, sigue sin bajar. Y yo no sé qué pasa fuera de Galicia, pero aquí en Galicia, también fuera, o hay una idea romántica del suicidio entre la soidade rosaliana, de que no se puede hacer nada, no se puede evitar, es algo con el que tenemos que aprender a convivir, y no se hacía nada y no había ninguna planificación. Entonces, lo primero es plan galego de prevención del suicidio, que se establezcan de nuevo datos que no hay, que no había, que sigue sin haber, y a ver, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿No? Y entonces se nos ocurrió, nada, durante mes y medio, creo, todas las tardes, a las 8 de la tarde, dábamos una badalada por la persona que había fallecido por suicidio en ese día. Bueno, fuimos haciendo, bueno, fue viendo gente. También aquí hay que ser muy estratégicos, ¿vale? Pues se invita a un escritor, se invita a la asociación, se invita a una AMPA, se invita ahí, bueno, y fueron llegando. Al principio de esta jornada, esta primera fila estaba vacía. Nos pasaba siempre. Estábamos nosotros ahí enfrente, la campanada, todo el rollo, y la plaza vacía. Allí a lo lejos empiezan a ver. Porque la gente no nos gusta. A ver qué pasa aquí, nos gusta adentrarnos. Bueno, un mes y medio lo conseguimos. Tardó unos meses más a hacer, pero bueno, el gobierno hizo. Otra campaña fue la Contención Cero en Coruña, porque resulta que había una habitación de la unidad de agudos de 3 camas para contener, mixta, sin ningún tipo de... O sea, la intimidad brillaba por su ausencia. Eso es una barbaridad, es una aberración, ¿vale? Y ahí nos fuimos todos los sábados, en este caso, a Coruña hasta que la cerraran, y también se consiguió. Es un éxito que ayer el conselleiro de Sanidade haya señalado en 2 ocasiones en su discurso el proyecto Contención Cero. Creo que tenemos todos que estar muy contentos porque eso es lo nunca oído, Contención Cero. Falta mucho más, pero es necesario este tipo de acciones, que la sociedad lo sepa y se haga cargo, porque en cuanto lo sabe y cómo, que la gente contiene, cambia actitudes, va por el cambio de actitudes también. Sí, sí. Yo creo que fue muy potente para romper ese muro de silencio y para que las inquietudes de los profesionales y de los pacientes, por supuesto, las personas que lo estaban sufriendo, llegaran a la sociedad. Pero realmente fue una idea muy original y tenéis muchísimo mérito por haberla sacado a la calle. Sí, la de la contención también. Que fue, también hicisteis una performance conteniendo, sí. O sea, atando a una persona en público. Sí, la hacemos cada 10 de diciembre, ¿no? Que es el Día Mundial de Derechos Humanos, para que la gente sepa que esto ocurre y que se plantee que, pero no hay forma de cambiar esto. También sabíamos que la sociedad tenía que hacerse cargo, y una parte de la sociedad o nuestros representantes son los políticos, y también llevamos iniciativas al Parlamento. Explicamos que y algunos grupos parlamentarios también se hacen eco, porque es su deber, y los planean. Es decir, tiene que ser multinivel, desde diferentes frentes. El reflexivo también tenemos las jornadas de reflexión en la que es reflexión-acción.
tienen que darse ambas cosas. Y creo que como ciudadanos, pero desde el conocimiento que tenemos como profesionales de salud mental y psicólogos y psicólogas clínicas, tenemos, creo, este compromiso de dar un paso más, cada uno como pueda, en el estilo que pueda, pero nos parece que es fundamental. Al oírte presentarlo, yo quería comentar una cosa. No sé si los que estáis aquí escuchando, el público, tenéis una idea de lo horizontal que es el movimiento. Yo cuando vine a trabajar a Galicia no conocía a nada ni a nadie y en el sistema público y empecé a trabajar justo cuando vosotros empezasteis a hacer estas cosas tan sorprendentes. Y fui a una reunión y lo que me sorprendió fue, yo pensé que era una reunión profesional y yo aquí más escuché fue a testimonios de personas que estaban sufriendo diversas y gente y activistas. Activistas, a un abogado en concreto. Viene mañana. Sí, muy reconocido. Es muy y me quedé muy sorprendida por la horizontalidad de las ideas que van saliendo allí, de las acciones y realmente conseguir un movimiento social que tenga esa potencia fue lo que más me sorprendió porque yo no conocía nada parecido de donde yo venía de hacer la residencia y de trabajar. Conocía otras cosas que también eran muy importantes, pero algo tan democrático, no sé cómo decirlo, pues eso lo quiero poner en valor porque realmente me pareció muy humano, no sé, muy especial. Gracias. Realmente cuando tenemos, yo ahora como psicóloga, ¿no? Tenemos la oportunidad de escuchar a diferentes personas en un contexto en el que no te pones en la diferencia, ¿no? Paciente, profesional, es que es radicalmente diferente. Claro, yo creo que ilustra bien lo que trasladabas antes, ¿no? Y que yo creo que has amplificado muy bien, ¿no? Porque es verdad que estaba, todas estas, decías tu performance muy humildemente, pero veo que el calado que tuvieron continuamente, ¿no? Sí. Yo creo que es de lo que se trata de hacer partícipe al otro, ¿no? Sí. Si no es este discurso de un experto, ¿no? De alguna manera, y hay un otro y unos otros, ¿no? Esto creo que nos implica a todos, ¿no? Y a todos multiniveles, decías, ¿no? Y darle la oportunidad. En las últimas jornadas hacemos unas jornadas anuales. La última jornada fue con trabajo y salud mental, en que también habían profesionales de la salud mental, pero vinieron mesas enteras de mujeres que trabajan en el hogar, como empleadas de hogar, el servicio de ayuda a domicilio, teletrabajadoras, teleoperadoras. Lo escuchamos en la consulta. Cuando tienen que además hablar en público también hace un esfuerzo por sintetizar, con lo cual también lo trabaja muy bien y no tiene, vamos. Bueno, no me creo que no tengan nada que preguntar, nada más. O comentar. O comentar, sobre claro. todo comentar. Sí. Que yo me he quedado pensando acerca de cuando se ha hablado del diagnóstico como algo positivo y se han puesto como ejemplo, por ejemplo, la niña que su madre se quedó más tranquila cuando se le dijo que tenía TDAH y a mí me ha rechinado porque pienso en que al final se le está cargando con el peso un diagnóstico a una persona para tranquilizar a otra o a la sociedad o lo que sea. Sin más, por reflexionar. Aparte que estoy de acuerdo, ¿eh? ¿Tengo que contestar?
A ver, la cuestión de reversos es justamente esto, ¿no? Que no se convierta en una especie de defensa de mis ideas. Y no, me parece muy interesante lo que has dicho y yo creo que tampoco, pues como para pensar cada uno lo nuestro, ¿no? O sea, estaría mal que yo contestara ahora porque si no luego vuelves a contestar, no es plan, ¿no? Entonces... O sea, yo estoy de acuerdo, pero pensaba, y lo vuelvo a devolver, cómo salir de eso. Porque yo estoy de acuerdo. Ese diagnóstico tranquiliza y desresponsabiliza. Pero cómo salir de eso, ¿no? Cuando hay una ola que te viene de medios, ¿no? de institución, cómo salir. Bueno, que yo creo que se ha ido hablando, ¿eh? Esta energía también de reunirnos también es para ello, ¿no? Pero, bueno, no sé, por seguir, ¿no? Pues yo quería comentar, o más bien reflexionar, sobre bueno, esta cuestión de intentar cambiar las cosas, ya sea, pues, no sé, esperar a evitar hacer un diagnóstico pronto o tomar en consideración la opinión del cliente sobre si quiere fármacos o no. O esta cuestión de las contenciones. Y pienso que cuando vas intentando cambiar esas cosas en el día a día, ¿no? en la clínica, puedes recibir muchas presiones. Es como, yo lo vivo como nadar río arriba. Es muy cansado. Sí. Te genera mucho desgaste de energía, porque a veces no se espera eso de ti, o un compañero se enfada, o el propio usuario le parece raro. Bueno, un poco esa cuestión, ¿no? Entonces fácilmente acabas quemado, ¿no? Entonces nada, quería preguntarte si, bueno, a los tres, pero especialmente a ti, Rosa, que andas en todas las luchas, alguna receta, algún remedio galego para esta cuestión de no acabar tan cansado cuando estás, porque ahora acabas de plantear con lo de las badaladas, bueno, el activismo, ¿no? Puro y duro, más allá de la psicología clínica, ¿no? El activismo, el cómo quiero que sea esta sociedad y voy a dedicar una parte de mi energía y de mi tiempo a este objetivo ahora, a este otro ahora, o sea, eso ya me parece loable, pero luego, sin entrar ahí en el día a día, pues las cuestiones bueno, a las que me acabo de referir, pues acabas siendo cansado. Imagino que también si te alineas con lo que se espera de ti y te alejas de lo que piensas que deberías hacer, también acabas quemado. Y nada, quería comentar eso. El activismo puede ser una vacuna contra ese efecto, ¿no? De quedar cansado, quemado, tensionado, ¿no? Es un buen antídoto. Hay cambios, es decir, claro, hay cambios que tienen que venir, bueno, los cambios tienen que venir de fuera. Vale, por ejemplo, hablando de contención, ¿no? Pues yo, Pepito Grillo, en mi lugar de trabajo voy a decir, hay contención cero, ¿no? Ni caso, y además me vienen con todos, pues que este caso, y con fulanito, menganito, siempre es así más graves, ¿no? Pero, lo dijo el consejero, institucionalizó un objetivo. Entonces ya no soy yo quien lo digo, rareza, sino que, nuestro jefe nos está diciendo que eso tiene que ser. Entonces, el activismo permite esto. Es decir, bueno, primero tenemos que tener razón, ¿vale? Con la razón, con los hechos, con lo que tiene que ser y con las experiencias que además que sabemos que están sucediendo en otros países. También que nos expoliemos un poco el orgullo, ¿no? Si ellos lo han conseguido, ¿por qué nosotros no? Y venir de fuera retorna de otra manera. Es una de las claves para erradicar, ¿no? las coerciones, que la institución dé un paso adelante y lidere ese cambio. Entonces, a nivel personal va a ser muy difícil, bueno, mantenerte en tu sentido ético, lo que tú crees, creo que eso ayuda mucho, ¿no? Aliarse, buscar alternativas, que el cambio venga desde fuera, eso permite mucho, porque ya te llenas de razón. Es decir, es que estás diciendo, a ver, es que no se trata si hacerlo o no,
El tema es cuándo empezamos. Y el lenguaje cambia radicalmente, ¿no? Pensaba totalmente de acuerdo con esto que viene de fuera, porque evidentemente todos son relaciones de poder, ¿no? Y quien tiene poder pues, va a tener más margen para cambiar las cosas, ¿no? Pero yo un poco lo que he aprendido también con los años de muchos referentes que he tenido es el valor de angustiarse internamente. Es decir, el poder trabajar con contradicciones, ¿no? El darte cuenta de que a veces pues estás haciendo cosas que no tienen sentido y que eso te pica por dentro. Y eso yo creo que es un motor que a veces hay que aguantarse, y eso es lo válido de poder hablar con un compañero, compañera, reunirse. El activismo lo digo por el reverso del afuera que tiene que venir, pero que si pica por dentro, sí, es jodido, desagradable, pero es el motor. Pensaba, ¿no? Y bueno, a mí ahora me parece obvio, pero en cierto momento solo era malestar, y eso te lleva a quemarte, como decías, ¿no? Pero pienso que el sostener nuestras mierdas bueno, ayuda a que se pueda hacer abono, ¿no? Esto ya también está importado de otra persona, ¿eh? Nada, nos quedan 8 minutos. Yo creo que da tiempo a alguna pregunta más. Sí. Hay, no sé quién fue primero, pero aquí, por ejemplo, y luego le pasas. Bueno, muchas gracias. Yo soy gallego y la verdad o movimiento no o coñecía, así que muchas gracias por vuestra labor. Además, siempre se suele decir que los gallegos no somos reivindicativos, y está bien ante tanta gente mostrar que sí que los hay. Y me gustó mucho todo lo que contaste. Es verdad que son cosas que remueven mucho. Yo conocí ayer a mis residentes pequeños y justo hablé con una de ellas sobre el tema este de las contenciones. Y yo, o sea, evidentemente tiene que ser la ultimísima opción, y está bien lo que dices, pero yo, por ejemplo, tengo mucho trato también con el personal de enfermería, y ellos son los que están más en la planta de hospitalización. Y, por ejemplo, por las tardes y sobre todo los fines de semana están ellos muy solos. Y también es verdad que la propia planta no favorece un trato humanitario, ¿no? Está en un tercero, no se puede bajar abajo, tampoco se puede fumar, y además muchos de ellos son fumadores, y eso es complicado para muchos de ellos. Pero no sé, yo me pregunto, en ese contexto en el que yo sé que han existido muchas amenazas de agresión física, han existido agresiones físicas, han existido muy pocas, pero ha existido también algún abuso sexual entre usuarios. Y yo me pregunto cómo se puede hacer en el contexto que existe a día de hoy, sin ir a la utopía de hacer un cambio absoluto de sistema, que ojalá se pudiese hacer. Yo me refiero en el corto plazo, ¿qué es lo que se puede hacer para conseguir esas contenciones cero, ese trato humanitario? Porque además todo el contexto en el que estamos nosotros en Euskal Herria hay mucha presión asistencial también. Entonces, ¿cómo podemos hacer ese cambio? No es una utopía. Sí, no es una utopía. Insisto que hay ya mucho texto sobre este tema. Es decir, no estamos hablando de una utopía. Lo acabas de decir, cuando hay datos sale esto. Más por las tardes y por las noches se podrá hacer algo, ¿no? Con ello, que no requiera tampoco gran inversión. Equipos determinados, hay que dimensionar que hace falta, y no es una utopía. A lo mejor hace falta, ¿qué? 3 profesionales más. No estamos hablando de grandes cosas, ¿no? El tema es que los derechos fundamentales no pueden entrar en excepciones porque falte personal, porque falten actividades ocupacionales o porque haya una cultura de equipo que obstaculiza otro tipo de intervenciones. Hablamos de derechos fundamentales. ¿Qué os parecería a vosotros que en este momento os contuvieran? Porque tenemos que entrar, pues salir de una forma determinada. Es decir, hablamos de derechos fundamentales. Es que frente a eso no hay nada. Habrá que poner los recursos que sean necesarios. ¿Por qué las personas con problemas de salud mental siempre son la excepción? Es que es increíble.
¿Lo pensaríamos esto de una planta de cardiología o de neurología? Pero con los pacientes psiquiátricos siempre estamos dándole vueltas a lo mismo. Porque no hay recursos, porque me quedo sola en un turno. ¡Ey! No te puedes quedar sola en un turno, ¿no? Pero siempre el paciente psiquiátrico es el que tiene la excepción. Hay en el 2021 creo, bueno, se publicó, y eso fue un avance brutal, un decreto que es el que cambia el tema de las incapacitaciones legales, ¿sabéis, no? Ya. Bueno, pues escuché un curso y todas las excepciones a ese decreto eran sobre personas, pacientes psiquiátricos. Ya los dejaban al margen de ese decreto. Ya parece que está hablando que ese decreto va a valer para todas las personas con discapacidad, excepto para los pacientes psiquiátricos. Así, sin más, sin ningún criterio realmente claro. Es decir, no es una utopía. Bueno, salvo que digamos que los derechos fundamentales son una utopía, ahí ya no me meto, pero no es una utopía. Hay que dejar claro eso. Vanessa. Bueno, sí. apretando, Sí. ¿no? Ahí sí que me ¿Se tengo escucha? Sí. Pues mejor que continuar con esto, que lo que quiero es hacer un agradecimiento como gallega, como parte del movimiento, incluso cuando puedo llegar desde Barcelona, que he llegado a Las Badaladas, he estado alguna vez aquí con la performance al bajarme del avión. Estoy encantada de que no solo en este podcast, sino el movimiento tiene varios espacios aquí, que esto esté en un contexto de formación de residentes, porque no está mejor explicado que lo que acabas de decir, y como antídoto y como guía, como identidad profesional, cuando tengamos dudas o cuando uno no sabe bien cuál es el horizonte o por qué está aquí, estamos aquí por esto, estamos aquí por los pacientes, estamos aquí por los derechos, que no son utópicos, son fundamentales, y estamos aquí por a veces no perder el foco, que en otras especialidades no se pierden, cosas incluso de estructuras físicas que solo ocurren en los pacientes atendidos en salud mental. Entonces aprovecho una vez más, porque lo hago siempre que puedo, agradecer el esfuerzo del movimiento, agradecer a cada persona integrante, que es verdad que es horizontal, y creo que es muy importante que en espacios de formación donde nos formamos profesionales de este ámbito escuchemos lo que acaba de decir Rosa y lo recordemos, y yo me siento agradecida porque además del movimiento por ser la formación aquí en Galicia siempre ha estado muy presente, que nuestra identidad profesional tiene que estar construida en torno a los derechos fundamentales de los pacientes, a una atención digna de estos pacientes también, pero ayuda mucho a veces cuando tenemos disonancias o podemos tener dudas o qué tenemos que hacer o decir. A veces en la consulta estamos muy solos, el movimiento aglutina y entonces no soy yo solo en mi consulta, sino que los cambios son colectivos y que tenemos esta responsabilidad individual pero también colectiva, y ojalá más movimientos en el resto de comunidades y ojalá más presencia de este tipo de encuentros como hemos tenido aquí hoy, tendréis mañana la mesa, aunque nos solapamos, con lo cual no voy. Me encantaría que tuvieseis más ocasión de escuchar a Rosa y a las demás personas del movimiento en primera persona, participar en esta horizontalidad con ellos, porque como profesionales esto hay que escucharlo desde muy pequeños y mantenerlo cuando ya somos adjuntos y somos profesionales más autónomos. Entonces, agradecer el espacio y agradecer de nuevo al movimiento toda su labor, que no se limita a Galicia. Muchas gracias, moitas gracias. Me voy. Bueno, muchas gracias a todas y a todos por escucharnos y aguantarnos aquí. Ha sido un placer.